Bienvenidos a una inmersión profunda en las complejidades de la vida bajo el escrutinio público. Hoy exploraremos una narrativa dramática inspirada en un momento que capturó la atención del mundo. Un gesto fugaz entre el presidente francés Emmanuel Macron y su esposa Brigitte. Más allá de los titulares y las especulaciones, esta historia busca desvelar el lado humano, las presiones invisibles y los sacrificios cotidianos que enfrentan quienes viven bajo los reflectores. Prepárense para un viaje emocional que les permitirá ver más allá de la política, conectando con las realidades universales de las relaciones, el cansancio y la búsqueda de autenticidad en un mundo que siempre observa. El despertador sonó antes de que los primeros rayos de sol se atrevieran a asomarse por las pesadas cortinas del Palacio del Elíseo. Brigitte Macron, con sus 71 años, abrió los ojos, el cuerpo aún cargado por las largas horas del día anterior. A su lado, Emmanuel, de 46, ya estaba en pie, su esbelta silueta recortada contra la ventana mientras repasaba mentalmente la agenda. El silencio de aquella habitación, que debería ser un refugio, era a menudo invadido por el susurro incesante de los deberes. Pilas de documentos se amontonaban sobre la mesa de noche de Emmanuel y la taza de té de Brigitte permanecía intacta. Un suspiro cansado escapó de sus labios mientras se incorporaba. Una pregunta silenciosa sobre otro día que comenzaba sin obtener una respuesta inmediata de Emmanuel, quien ya estaba absorto en su tableta. La rutina era agotadora, la soledad hedós palpable, y la prioridad de la nación sobre la vida personal se sentía como un peso invisible. En el gran salón del desayuno, el ambiente era formal, incluso a puertas cerradas. El periódico, con titulares sobre las últimas encuestas de popularidad, yacía abierto sobre la mesa. El equipo de asesores ya esperaba en la antesala. El café, impecable, carecía de calidez. Sus miradas se cruzaban brevemente, cargadas de preocupación y un cansancio que ni el maquillaje lograba disimular en Brigitte. Emmanuel, concentrado, absorbía noticias y gráficos. Pocas palabras se intercambiaban, todas sobre la agenda o los problemas del país. No había espacio para un genuino ¿cómo dormiste? La ausencia de intimidad era una constante. La presión por mantener la imagen pública de un equipo fuerte y unido, incluso cuando el agotamiento minaba sus cimientos. El día seguía un ritmo frenético. Emmanuel se sumergía en reuniones interminables, discutiendo crisis económicas y alianzas políticas. Brigitte, por su parte, cumplía su propia agenda, visitando escuelas, participando en eventos culturales, sonriendo para las cámaras, siempre impecable, siempre la primera dama. Era una secuencia incesante de flashes, apretones de manos forzados y discursos ensayados. El teléfono de Emmanuel no dejaba de sonar, y su expresión tensa se profundizaba con cada hora. La vida privada parecía haber sido completamente engullida por el cargo, dejando una distancia creciente entre ellos, no por falta de afecto, sino por la ausencia de tiempo y espacio para ser simplemente Emmanuel y Brigitte. La representación constante era una forma de agotamiento. La noche anterior a la partida para Hanoi, las maletas estaban listas, los guardias de seguridad en sus puestos. Emmanuel hablaba por teléfono con un jefe de Estado asiático mientras Brigitte intentaba cerrar una última cremallera en una maleta de mano. La irritación era palpable en el aire. Las luces bajas del pasillo apenas iluminaban la escena. La voz de Emmanuel, elevada, resonaba en una discusión diplomática. Brigitte, frustrada, luchaba con la maleta, sintiéndose secundaria e ignorada. Se permitió un respiro profundo, señalando la hora tardía y la necesidad de descansar, así como la dificultad con la maleta.
Emmanuel, con la mano sobre el auricular, la interrumpió con irritación, priorizando la llamada. Ella lo miró con una punzada de dolor, sintiendo que sus necesidades personales eran constantemente preteridas por las exigencias de su cargo. La tensión crecía, alimentada por un cansancio extremo y la sensación de desvalorización. El avión aterrizó en Hanoi. El agotamiento del largo viaje era evidente en los ojos de ambos. Una multitud de fotógrafos y periodistas esperaba, con luces deslumbrantes y micrófonos apuntando. Era otra escena de apariencias. Al descender la escalera del avión, sus sonrisas eran forzadas. El flash de las cámaras y el murmullo de la multitud los envolvían. Emmanuel, ya proyectado para el público, se preparaba para el próximo apretón de manos, con el rostro distante. Brigitte, a su lado, sentía el peso de la performance. Se acercó, quizás con la intención de susurrar algo sobre el cansancio o la necesidad de un momento, pero él ya se estaba volviendo hacia el siguiente saludo. Era la gota que colmaba el vaso, la sensación de invisibilidad en un momento de agotamiento, la frustración acumulada de días, semanas, años de sacrificios personales y la constante prioridad del deber. Emmanuel se giró, quizás para ajustarse la chaqueta o para atender una llamada distante, ya distanciándose mentalmente de aquel momento personal para sumergirse en el protocolo. Con Brigitte, en la cúspide de la frustración y el cansancio, en un acto casi instintivo de buscar un reconocimiento, un mírame, actuó. Su mano se alzó, no con ira asesina, sino con una necesidad desesperada de que él la viera, la sintiera, la escuchara. Un empujón rápido en el rostro, quizás más, un toque firme que se extendió por un segundo más de lo esperado, capturado por la cámara en el peor ángulo posible. Era un gesto de exasperación, un «despierta, estoy aquí», disfrazado de broma o reprimenda leve. El choque en el rostro de Emmanuel, la sorpresa en los ojos de Brigitte, el murmullo de los periodistas. Un Emmanuel, silencioso y desesperado, pareció resonar en el aire. Era un momento de vulnerabilidad expuesta, donde el agotamiento, la frustración y la búsqueda de conexión culminaron en un gesto impulsivo que la prensa y el mundo interpretarían de mil maneras. La dolorosa revelación de que, detrás de la imagen perfecta, existían personas reales, con un cansancio real y emociones reales. Dentro del coche blindado, de camino al hotel, el silencio era denso, roto solo por el sonido de la respiración, besada de ambos. Sentados, con los hombros separados, Brigitte tenía el rostro vuelto hacia la ventana, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas. Emmanuel, con la mandíbula tensa, miraba fijamente hacia adelante. Él rompió el silencio, con una voz baja, casi un susurro, preguntando qué había sido aquello. Ella, sin mirarlo, con la voz embargada, le respondió que aquello era lo que quedaba de ellos, lo que quedaba de una vida que él consumía, sin darse cuenta de que ella estaba a su lado, no detrás, o quizás simplemente esperando que él la viera de nuevo. Emmanuel se volvió hacia ella, sorprendido, sin defensa, admitiendo que no lo había visto. Brigitte afirmó que nadie lo veía, que nadie veía el precio que pagaban por esa corona invisible que él llevaba. Era la catarsis, la verbalización de años de frustraciones, el reconocimiento de un problema que había sido ignorado por demasiado tiempo. La verdad, desnuda y cruda, finalmente expuesta entre ellos. En el lujoso cuarto de hotel, un espacio que parecía enorme y vacío, se despojaron de sus roles públicos para confrontarse a sí mismos y el uno al otro. Emmanuel se quitó la chaqueta, con los hombros encorvados. Brigitte se sentó al borde de la cama, sin la armadura de la primera dama. Una mirada larga se cruzó entre ellos,
no de ira, sino de un profundo y doloroso entendimiento. Él pudo haber murmurado un «lo siento, chérie», y ella, con voz débil, un «lo sé, mon amour», «yo también». Una chispa de esperanza se encendió. La comprensión de que, detrás de todos los títulos y expectativas, seguían siendo dos seres humanos que se amaban, pero que necesitaban redescubrir cómo vivir y reconectarse en medio de la tormenta de sus vidas públicas. La batalla no estaba ganada, pero un nuevo comienzo era posible. Esta narrativa nos invita a reflexionar sobre las vidas de aquellos que, a pesar de su estatus público, enfrentan desafíos emocionales y personales tan reales como los nuestros. Nos recuerda que, detrás de cada figura pública, hay una persona con sus propias luchas, sacrificios y la constante búsqueda de autenticidad. Esperamos que esta historia les haya permitido conectar con la profunda humanidad que reside en el corazón de la política y las relaciones. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Se identificaron con alguna de las emociones o situaciones descritas? Comenten lo que piensan, déjenos un me gusta si disfrutaron de esta narrativa y suscríbanse al canal para más historias que exploran las complejidades de la vida.